Buenos días, mi nombre es Josefina Balbo, docente titular de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. En primer lugar, quiero agradecer a estos organizadores del primer Congreso Internacional y tercer Congreso Nacional de Pedagogía. Hoy vamos a disertar acerca de los retos y desafíos del docente universitario a través de la investigación pedagógica. Para ello es importante destacar que dentro de los retos del docente universitario en estos tiempos complejos, caóticos y altamente cambiantes, las universidades siguen estando inmersas en profundos e imparables procesos de cambio que les están exigiendo nuevas demandas a los docentes y nuevas demandas sobre las mismas universidades. En este sentido, Tomás 2001 señala que se trata de volver a pensar la universidad, reconceptualizar su rol, reconceptualizar el rol de los estudiantes, el de la enseñanza-aprendizaje y el de la investigación. Para ello, los docentes tienen que empezar a desarrollar una función investigadora constante, permanente y continua, mantener una actitud de constante reflexión y crítica, de autoperfeccionamiento, de formación y de compromiso ético con la profesión que cada quien decidió asumir. Afortunadamente, a pesar de estos retos enmarcados para las universidades y para los docentes, que todos conocemos la situación política, la situación económica, la situación social que hoy vive Venezuela, existen gratas noticias con respecto a la ubicación de las universidades venezolanas en el ranking latinoamericano, específicamente en el QS 2019, donde aparecen 20 países de la región. 4 de nuestras universidades, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica Andrés Bello y la ULA, ocuparon puestos muy significativos. Dentro de estos retos del docente universitario, continúa Clavijo y Ramírez, 2017, señalando que esta redefinición del rol del docente parte por no seguir adquiriendo títulos de maestría o doctorado sin que haya un cambio efectivo en la enseñanza y que independientemente de la disciplina que se enseñe, el que define a un docente son sus competencias para desarrollar el rol de una manera más acertada y más adecuada, entendida las competencias como un conjunto de comportamientos, capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes que los van a facilitar a los docentes desempeñar de manera eficiente el conjunto de actividades que son propias de su labor. Eso quiere decir que el docente se capacite para poder integrar el saber hacer, el saber ser, el saber conocer y el saber convivir. Para ello se requiere de una investigación centrada más en la explicación de fenómenos en disciplinas particulares. Esta es una realidad que acontece en algunas universidades, cuando realmente lo que se aspira es una investigación que propenda la comprensión de la realidad para mejorar la enseñanza y que nosotros como docentes universitarios tengamos la disciplina de investigar sobre las problemáticas pedagógicas que se dan en el aula de clase. Esto quiere decir que activemos la enseñanza a partir de la investigación en el aula. Para esto, y cuando decidamos investigar sobre lo pedagógico, se está estableciendo una práctica de aula basada en la reflexión epistemológica y teórica. Eso quiere decir reflexionar sobre la práctica. Y esto trae como consecuencias mejorar la enseñanza, mejorar la relación docencia-investigación y empezar a ver el aula como un laboratorio. Solamente así podremos nosotros investigar como base de la enseñanza. Supuestos sustentados por Rojas, Rodríguez y Contreras. ¿Qué es lo que sucede con respecto a esta investigación pedagógica que se plantea en esta disertación? Significa que empecemos a investigar, pero indagando sobre la práctica pedagógica, es decir, que nuestros objetos de conocimiento sean los objetos pedagógicos. ¿Para qué? Para perfeccionar en los procesos pedagógicos, para reflexionar, para motivar y para seguir interesándonos sobre mejorar la práctica. Para esto se requieren de unas políticas de formación institucional, además del compromiso del investigador por asumir estos procesos de formación que lo que van a hacer es fortalecer la enseñanza en cualquier disciplina que el docente. De hecho, esta investigación pedagógica es definida por algunos autores como Achille 2004, Acosta 2014, Calvo y otros 2008, como aquellas investigaciones que se realizan en el ámbito educativo orientadas a acrecentar el conocimiento en la disciplina que imparten los docentes. Esto implica repensar y transformar determinadas problemáticas del quehacer escolar, de la práctica o de la formación docente. Y es entender que
como forma de investigación, solamente podemos apoyarnos en nuestra práctica, investigando desde la realidad, a partir del aprendizaje de los alumnos, cuáles son los contenidos curriculares que debemos enseñar, cómo debemos enseñarles. En este caso, el currículo se va a presentar como un elemento susceptible de investigación, ya que es el que le da el sentido al proceso formativo. También se trata, cuando hacemos investigación pedagógica, de abrir un espacio en la práctica cotidiana de los docentes para pensar y analizar su quehacer diario, generando una reflexión sistémica que permita la integración de saberes. De allí, la formación docente se presenta en este espacio como un proceso autorreflexivo donde se le permite a los docentes adquirir saberes como un proceso complejo donde se van a modificar los saberes de los docentes para transformar el saber. De acuerdo a los autores Díaz Quero, Segovia y Fernández, el propósito de cualquier programa de formación que se da en cualquier institución universitaria no debe ser otro que potenciar la reflexión de los docentes sobre la práctica, empezar a decodificar e investigar sobre la realidad educativa para describir situaciones o experiencias y empezar a replantearlas y a reinterpretarlas. Esto requiere por parte de los docentes de verdad un compromiso activo con el cambio, una motivación e interés, además de políticas institucionales que propicien el entendimiento de que la práctica, de que lo que ocurre en el aula es lo que va a enmarcar la enseñanza. Y qué mejor que enmarcar la enseñanza en la investigación pedagógica que desarrollemos en nuestras aulas de esta forma, la práctica docente reflexiva se va a convertir en un espacio donde se va a identificar y se va a practicar la investigación para el enriquecimiento de la práctica misma. Se va a convertir en una articulación consciente, organizada y sistemática de la práctica basada en la investigación, tal como lo plantean Rodríguez, Torres y a la vez Rojas, quienes señalan que desde posiciones científicas debemos buscar soluciones a problemas educativos. Y esto no es otra cosa que hacer investigación pedagógica en el aula. Asumir el compromiso educativo con la responsabilidad de fortalecer las competencias investigativas y por ende la de los estudiantes. Capacidad de hacer con saber y con conciencia sobre las consecuencias de ese hacer. También conceptualizadas como un conjunto de saberes, destrezas, comportamientos y valores adquiridos, competencias que podemos utilizar los docentes para enfrentar la cotidianidad del aula, potenciar nuestro desempeño idóneo basado en conocimientos, habilidades que nos permitan conocer esa realidad socioeducativa. ¿Cuál es la realidad universitaria específicamente en 3 instituciones de educación superior en las que se ha realizado un trabajo de investigación? La UNED, la ULA y la UPEL. Como todos ustedes conocen, la formación en competencias investigativas pedagógicas como fundamento para mejorar la práctica de la enseñanza a nivel universitario se distancia de lo esperado. Autores como Ruiz y Rojas señalan que la influencia de la investigación sobre la educación superior es demasiado débil, que sigue existiendo una separación entre la enseñanza y la investigación, con estructuras casi siempre desvinculadas que poco implican modificación en las prácticas formativas de los docentes universitarios. Específicamente en la UNED existen carencias pedagógicas en los docentes cuando imparten determinadas disciplinas, una mínima articulación entre la investigación y la docencia y una escasa investigación pedagógica orientada a gestionar, cuestionar, comprender y transformar el acto educativo. Las demás instituciones se ven enmarcadas en un presupuesto realmente deficitario que cada día se hace mucho más débil. Por lo tanto, el apoyo a la función de investigación en estos momentos ronda por el 5%. Además, poco compromiso de los profesores por investigar y menos aún por investigar sobre su práctica cotidiana. Cuando lo hacen, en algunos casos, asisten a talleres de formación solo para ascender a profesores ordinarios, aunado a una ausencia de políticas consistentes y duraderas sobre lo que es la formación docente. Por lo tanto, podemos afirmar que no existe una cultura investigativa y cuando se investiga se hace de manera solitaria, más por interés particular de obtener un título o un grado
académico, para abultar el currículo, para ascender o simplemente sobre el área disciplinar. ¿Cuáles son las consecuencias que traen esta discrepancia o este detrimento de la docencia en función de la investigación pedagógica? Que se siguen generando espacios académicos con clases marcadas por la práctica secular, la rutina, la memorización, la escasa vinculación teoría-práctica y desconocimiento de la importancia de investigar sobre el hecho pedagógico. El desarrollo exclusivo de investigaciones en el área técnica o disciplinar de cada profesor, límites para la investigación pedagógica como una forma propicia de comprender y transformar la enseñanza en el aula, y en el imaginario de los docentes universitarios la investigación pedagógica no es una prioridad. Por lo tanto, no conocen ni su significado ni sus bondades para mejorar la enseñanza. Y en algunos casos todo esto se debe a que tienen deficiencias formativas propias debido al área disciplinar que imparten. En el caso específico de la UNED, como señalé, son docentes, ingenieros, algunos egresados de esta misma universidad que empiezan a desarrollar su trabajo académico sin recibir otro tipo de formación más adecuada. Entonces, en este estudio que les presento, se trata de un trabajo donde se asume la formación docente en las universidades objeto de estudios con la intencionalidad de develar concepciones de estos docentes universitarios sobre las implicaciones de las competencias investigativas pedagógicas, describir cómo es la formación de competencias investigativas pedagógicas para proponer una aproximación teórica vinculada a la formación de competencias investigativas para el ejercicio de la práctica reflexiva, utilizando el paradigma interpretativo con orientación fenomenológica, en el sentido de que todos buscamos una aproximación a las representaciones intangibles radicadas en la percepción de los informantes clave. Se trató de una investigación cualitativa, ya que se pretende descubrir el significado de las cosas desde el significado que asumen los propios protagonistas, que no son otros que los informantes claves. Permitirnos el acceso a las experiencias, pensamientos, significados desde el marco de referencia subjetivo de ellos. Para ello se utilizó como técnica de recogida de datos la entrevista a informantes claves a través de un guión estructurado y con una serie de criterios. Pues en este tipo de investigación lo que prevalece más que la cantidad son los criterios seleccionados por el que hace la investigación, en este caso una lista de atributos que comprendieron las siguientes características: docentes de universidades de la región públicas, una participación voluntaria, una experiencia en la formación de docentes, una trayectoria profesional reconocida y un reconocimiento en cada universidad como investigadores sobre la disciplina y sobre el hecho educativo, a quienes se les invitó a participar y todos mostraron la voluntad por participar en esta investigación. Todo esto se tradujo en 4 docentes de la UNED, 2 de la ULA y 2 de la UPEL. Es importante destacar que el análisis de los datos se hizo a través del proceso de codificación y categorización de Strauss y Corbin, a través de la teoría fundamentada, a través de la codificación y apoyado en el Atlas T versión 7,5, investigación que dio origen a 2 unidades hermenéuticas, que fueron la de investigadores y la de expertos. ¿Cuáles fueron los hallazgos más significativos con respecto a cada una de las categorías? Es importante destacar que se encontraron 3 grandes categorías. La primera, la formación docente. En el caso de la UNED, la formación docente se presenta como un constructo impositivo a través de una dependencia denominada CODE, Coordinación de Desarrollo Educativo, que no responde a las necesidades ni intereses de los docentes y que cuando se ofrece es a la mayoría de docentes nobles en forma de talleres en el área disciplinar, en el manejo de tecnologías, en el desarrollo personal, en algunos casos sobre investigación, obligatorios para pasar a profesor ordinario. Además de una falta de apoyo institucional a estas dependencias que se encargan de la formación docente. En el caso de la UPEL y de la ULA, la formación docente es un proceso permanente y sistémico durante la vida profesional de los docentes, orientado a ofrecerles herramientas para lograr una enseñanza de calidad. ¿En qué se conjugan o dónde convergen estos informantes?
en que existe la necesidad de consolidar en cada una de las universidades políticas oportunas, sistemáticas y permanentes de formación continua. Es decir, se le debe ofrecer a los docentes herramientas para que fortalezcan su acción, pero sobre todo en lo investigativo, en lo pedagógico, en lo tecnológico y en el desarrollo personal, todo enmarcado en este contexto complejo en la que estamos inmersos los docentes universitarios. Con respecto a la otra categoría emergente denominada enfoque por competencias, en la UNED se evidencia una necesidad en una dinámica formativa asociada con el desarrollo de habilidades, actitudes y desempeños, requerimientos de formación genérica y específica para ejercer la docencia desde la integralidad de los saberes en forma transdisciplinaria. Con respecto a la ULA y la UPEL, el enfoque por competencia se manifestó como el enfoque más indicado y asumido frente a los procesos de formación en estudiantes y docentes en servicio. Además surgió la enseñanza reflexiva, entendida como que más allá de transmitir información, los docentes debemos empezar a reflexionar sobre lo que enseñamos, cómo y para qué lo enseñamos. Todo esto desde las dimensiones históricas, pedagógicas y metodológicas inmersas en el acto educativo. ¿Dónde convergen todos estos hallazgos específicamente con respecto a esta categoría? Todos reconocieron el significado en cualquier área disciplinar que imparte al docente de asumir la formación basada en el enfoque de competencias profesionales, donde se integren los saberes y donde se haga un ejercicio basado en el respeto por los demás. Respecto a la tercera categoría, denominada investigación pedagógica, en el contexto UNED se manifestó un interés e intriga por este tipo de proceso investigativo que, como lo conocen, está direccionado a investigar sobre la enseñanza que desarrollan los docentes, a pesar de que no saben cómo realizarla. También plantearon una necesidad declarada por asumir procesos formativos como apoyo a las tradicionales actividades investigativas que realizan más sobre sus áreas disciplinares. En el caso de la ULA y de la UPEL, se presenta la investigación pedagógica como una acción reflexiva que deben asumir los docentes para desarrollar la enseñanza que contempla la investigación pedagógica. Se trata de no repetir las verdades que ellos ya conocen, sino investigar para ser mejores docentes y estar sobre todo vinculando la teoría y la práctica para mejorar la actividad dentro del aula. De todas estas categorías que acabo de describir, surge un constructo denominado formación continua en competencias investigativas pedagógicas como un camino para la enseñanza reflexiva, que estuvo basado en una serie de estrategias sistemáticas, empezando por la primera, la enseñanza reflexiva, y la segunda, el aprendizaje colaborativo. También estuvo basada esta construcción en unos principios de acción formativa, donde se destaca la proyección de la reflexión sobre la práctica docente, impulso a los colectivos pedagógicos comprometidos, también la docencia guiada por la investigación, sobre todo un impulso a las competencias investigativas pedagógicas para mejorar la enseñanza e intereses y compromisos por la formación. De esta manera se presenta la categoría A, denominada formación docente, como la señalé anteriormente, la categoría B, la categoría C, y todas estas dieron ya al final la construcción intentando modelar un poco lo que es la investigación pedagógica en las universidades en los contextos mencionados. Con respecto a la formación docente, les puedo señalar que se presenta como un proceso sistemático, oportuno y continuo, enmarcado en una complejidad que caracteriza al país y que está marcando la acción docente que hacemos acá en las universidades. Enmarcado en unos procesos administrativos, en profundos cambios institucionales, donde enmarcamos varias áreas formativas, específicamente lo que tiene que ver con lo investigativo, lo pedagógico y el desarrollo personal. Para que sea efectivo esta formación, tiene que haber una integración de saberes, utilizar el enfoque por competencias y empezar nosotros a responder a todos estos retos que, como les hablaba al inicio, se nos están exigiendo a las universidades venezolanas y a los docentes que hacemos vida dentro de ellas.
Con respecto a la categoría B, la investigación pedagógica se obtuvo en función de las informaciones de las personas que en este caso se trabajaron como informantes claves, que la investigación pedagógica se presenta como una mejora de la enseñanza, como una mejora del hecho educativo basado en la enseñanza reflexiva, que no es otra cosa que investigar sobre el ejercicio de la enseñanza y empezar a potenciar una enseñanza guiada por la investigación. Por supuesto que para esto se requieren abordajes metodológicos más acorde con el tipo de investigación cualitativa, donde se propicia el cuestionamiento, el estudio de los objetos propios del acto educativo y donde se empiece a establecer una vinculación docente-investigación realmente significativa y que la investigación que hagamos en el aula se transforme en una reflexión docente, entendiendo la reflexión docente como aquella donde nosotros nos preocupamos por cambiar la enseñanza que impartimos. Finalmente surge la categoría C, denominada enfoque por competencias. Entonces se trata de asumir la formación por el enfoque de competencias, propiciando la acción reflexiva, las habilidades y la integración de saberes. Para hablar de estos entramados de saberes, nosotros tenemos que hacer caso de lo que es el perfil de competencias y empezar a desarrollar desde la formación los tipos de competencias. ¿Para qué? Para que los docentes se puedan formar y formarse como mejores profesionales, formarse como los mejores investigadores, pero también asumir herramientas pedagógicas. Todo ello confluye en el arte de enseñar y, como lo señalaba anteriormente, para convertirnos en docentes más reflexivos, entendidos nuevamente como aquellos docentes que guiamos la enseñanza a través de la investigación que hacemos. Ya para finalizar, se presenta el constructo teórico, producto de la congruencia entre las categorías mencionadas, producto de la contrastación de la teoría que asumimos en este estudio con los resultados o los hallazgos de los informantes claves de las 3 universidades mencionadas. Entonces empezamos a hablar de una enseñanza reflexiva y de una docencia guiada por la investigación a través de la integración de saberes. En este caso, todo este trabajo ha tratado de potenciar y de mejorar la enseñanza a través de la integración de saberes, pero también se necesita el interés y compromiso de los docentes que, independientemente de su área curricular o del área curricular que impartan, estén claros y comprometidos con el compromiso que deben asumir cuando decidieron ser docentes de aula. Independientemente de la profesión que nosotros tengamos cuando somos docentes de aula, tenemos que entender que repercuten nuestras acciones sobre los estudiantes que son el futuro de este país. Por lo tanto, debemos basar toda la enseñanza que nosotros realicemos en la investigación pedagógica. Para ello debemos entender que seguimos siendo seres que necesitamos formarnos en forma permanente, continua y sistemática, que necesitamos seguir investigando, pero no solamente en el área disciplinar, sino asumir la investigación pedagógica y seguirnos formando por competencia. Si nosotros entendemos la formación docente como un proceso continuo y sistemático, y una formación docente que potencia la integración de saberes para mejorar la enseñanza, podemos estar capacitados para realizar investigación pedagógica. Eso quiere decir que nosotros hacemos la enseñanza guiada por la investigación, que asumamos sin temor nuevos enfoques investigativos, que asumamos sin temor la reflexión docente, donde nuestro interés sean los objetos pedagógicos. Entonces, de esta forma, seguimos formándonos por competencias hacia la integración de saberes, intentando entender que el arte de enseñar tiene que culminar en la formación de docentes reflexivos. Para ello, y uniendo todas estas categorías, podemos nosotros señalar que la formación en competencias investigativas pedagógicas es una herramienta efectiva para potenciar la enseñanza reflexiva. Finalmente, quiero agradecer la atención prestada y señalarles que recuerden que investigar sobre nuestro oficio es enseñar de manera reflexiva. Solamente eso nos hace mejores personas y profesionales, pues la intención de ser docente es mejorar continuamente. Como dice uno de los educadores más influyentes del siglo XX, Paulo Freire, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Muchas gracias.